personas, se va al mundo, se hace famoso en un grupo musical y de repente empiezan a grabar discos, a hacer programas de televisión y el disco sonando en la radio. Estos de este grupo tienen un accidente y este joven muere en ese accidente. Y su mamá, ¿verdad? Pues oraba por él y ayunaba por él. Y le hablan a la mamá y dicen, su hijo acaba de fallecer, ¿qué hacemos? Le mandamos el cuerpo, acá lo enterramos. Dice, pues mándenme el cuerpo. Entonces ella se puso a estar orando y pidiéndole a Jesús pues que tuviera compasión de su hijo. Y mientras este joven fue llevado allá al infierno y el Señor Jesús le empieza a mostrar que había gente ahí que decía, si tan solo yo le hubiera echado ganas al cristianismo no estaría yo aquí, si tan solo yo hubiera hecho esto no estaría yo aquí. Y entonces ya se estaban lamentando ahí. Pero llegó el momento en que dice este joven que le enseña a él y le dice, mira, ¿ves esa mujer que está allá? Y este joven dice que se sorprendió y dijo, sí, es Lola Beltrán. Y de repente le dice, ¿ves a aquella persona que está allá? Dice, sí, es José Alfredo Jiménez. Y le enseñó a Javier Solís y a muchos otros artistas. Y el Señor Jesús le dijo, yo les di dones para que me cantaran, para que me alabaran. Y se fueron en pos de falsos dioses, cantándole a falsos dioses, cantándole a la creación, en vez de que me adoraran a mí. Dice, pero ahora tienen su pago. Entonces, por eso dice aquí la Biblia, que nosotros ya como cristianos, dice, no tenemos ya que estar la luz con las tinieblas. Porque hay gente que siendo cristiana, todavía juega a la iglesita y andan por allá. Pues voy a ir a que me lean las cartas. A ver si siento que me adivinan que muy brujo, a ver si siento que me adivinan que soy cristiano. Y ahí la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 13, versículo 18. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Pero vemos que incluso yo he llegado con cristianos que dicen, oiga hermano, ¿y usted de qué horóscopo es? Yo soy del Espíritu Santo. Pero aquí muchos todavía en el cristianismo todavía creen en su horóscopo. Y aquí la Biblia, la segunda carta de Reyes, capítulo 23, 5 dice, no consultarás a la reina del cielo, ni al sol, ni a las estrellas, ni a los signos del zodiaco. Entonces vemos que esas son prácticas ocultistas. Vemos que eso es una trampa, un engaño de Satanás. Gentes que leen el horóscopo son gentes que todo el tiempo viven en una inseguridad. Gentes que ven películas de terror son gentes que todo el tiempo viven con miedo. Esas gentes que ven películas de terror al ratito ya tienen pesadillas y sienten que el Chucky les va persiguiendo a ellos. Cuando aquí, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, ocúpate de la doctrina, decía el apóstol Pablo, en la lectura. Entonces tenemos que escudriñar. Mucha gente ignora quién es Jesucristo, muchas gentes no reciben un milagro porque ignoran quién es Jesucristo. Aquí la Biblia por eso nos dice a través del apóstol San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Muchos juegos de azar también son consagrados por las sectas. El dominó, la pirinola, el serpientes y escaleras, el juego de dados, palillos chinos, el juego de la oca, y muchos otros juegos como el ajedrez. Son juegos que vienen consagrados por las sectas y que la gente, pues ahí es donde viene bajo diferentes símbolos de la lotería, como es la corona, la serpiente, la muerte, el sol, la luna, el gallo, la muerte, son símbolos del calendario satánico. Y tenemos que dentro de lo que es la lotería son unas tabletas que te dan, son 12 tableros. Tú puedes ir sumando cada cuadrito del tablero y al final te va a dar 666 en un número cerrado. No te va a dar más ni te va a dar menos. Te va a dar exactamente 666 sumando los cuadritos de la lotería. Vemos que también serpientes y escaleras, vemos que la serpiente es Satanás. Y vemos que en esas serpientes y en esas escaleras hay mensajes ocultos ahí. También podemos observar que dentro de lo que es la tabla de Ouija, vemos que la gente piensa que es un juego inofensivo cuando la Escritura nos muestra y nos dice no mezclarse con el satanismo, y que dice Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, que muchos cristianos en muchas ocasiones le dan entrada a través de esos juegos a Satanás. Porque vemos que también se ha hecho una polémica por eso de la Coca-Cola, que oiga hermano, pero si lloro por la Coca, Dios la bendice, y hasta muchos tienen el honor de decir como cristianos, es el refresco oficial del cristiano. Yo a través de la Biblia, yo puedo observar que Dios santifica e incluso puede hasta santificar el veneno, pero la sangre Él no la va a santificar. ¿O puede santificar la sangre? No puede santificar la sangre. Entonces, ahorita más a ratito les voy a enseñar algo que traigo por ahí. Vemos que la palabra Ouija
La gente ignora el significado. La ouija significa lo siguiente. La O significa poder espiritual a través de los instrumentos que se usan dentro de una secta, que son las diferentes dagas, los diferentes utensilios que hay ahí adentro. La U significa la alabanza y la maldición dentro de aquellas sectas. La I significa poder y debilidad. La J significa riqueza y pobreza. La A significa abducias, demonio que toma la forma de un unicornio y que controla 100 demonios a su servicio. Ahora vemos que todos los juegos que les he mencionado, vemos que el dado tiene 6 caras. Vemos que la pirinola tiene 6 caras, vemos que el dominó tiene 6 caras. Y podemos ir viendo cómo la Biblia nos dice en Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Y donde vemos que el ajedrez tiene 6 piezas también. El ajedrez dentro de lo que se juega es un juego y es una guerra. Entonces ahí ellos lo toman como cristianos contra satanistas, ¿no? Entonces vemos que cada una de esas piececitas dentro de lo que es las sectas tienen un significado. El peón, que es una piececita chiquita, significa miembros de sectas satánicas que son enviados a las congregaciones. Vemos que también existe otra que es la torre. La torre significa iglesia católica que protege a las sectas satánicas. Yo siempre me he preguntado y siempre le he dicho a la gente, ¿qué no te has hecho la pregunta por qué forzosamente un sacerdote se viste con túnica negra, con túnica púrpura, con túnica blanca, con túnica roja, que son símbolos y colores que dentro de las sectas aquellas personas usan con otros significados? Tenemos el alfil, que es la representación del papado. La gente cuando viene este señor a México, pues la gente ni cuenta se da en la vestimenta, porque no le gusta a la gente ser observadora, sino pues, el Santo Padre. Y entonces la gente no observa, pero en esa vestimenta que este señor trae, pueden observar que hay muchos símbolos de la masonería. Y hay un gorro que él tiene, un gorro así hacia arriba, donde él tiene en esta parte de aquí y en esta parte de acá tiene 2 dragones, donde vemos que la Biblia nos muestra que el dragón es Satanás. Y son cosas que ahí se están ocultando. Vemos también la reina, que significa sectas satánicas. El rey significa Satanás y el caballo significa que surgirán 2 demonios, 2 jinetes que pelearán contra Jesucristo en la segunda venida. Pero vemos a través de la Biblia que Satanás ha sido herido, el dragón ha sido herido en la cabeza, le queda poco tiempo y está dando sus últimos colazos y quiere de un momento a otro destruir a la gente, a esta tierra. Vemos también que muchos políticos pues están dentro de sectas, donde vemos también que hace tiempo atrás muchas declaraciones salieron en el periódico y había una declaración por ahí que hay personas dentro de sectas, y yo veía un reportaje en un periódico que decía, le ofreció mucho a la Iglesia Católica, pero hay que averiguar qué le ofreció a las sectas satánicas. Si nosotros nos remontamos a la historia, podemos observar que muchos políticos ya traen historia. Vemos que había un político que era gerente de Coca-Cola, y vemos que hace tiempo atrás, antes de que este señor empezara ahí en su campaña, estaba en su campaña, fue Irma Serrano y le dijo, tienes nuestro apoyo. Y también esta persona es protegida por un ejército que se llama el Ejército Blanco. El Ejército Blanco son sacerdotes jesuitas que en el día son sacerdotes, pero en la noche son guerrilleros, donde también tenemos que mucha gente del medio artístico está involucrada dentro de las sectas. Cuando yo hice una gira en el estado de Veracruz por 2 años, cuando yo regreso de esa gira, yo me encuentro con la gran sorpresa de que este amigo, un amigo mío llamado Enrique, que se drogaba conmigo, que yo lo buscaba para drogarme, para alcoholizarme, le hablan de Jesucristo y él se convierte al cristianismo. Él viene y me dice, ¿sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que Dios murió por ti? Y dije, creo que este muchacho ya se volvió loco y anda hablando incoherencias. Cada que él venía a hablarme de Dios, yo siempre lo rechazaba. Yo le decía, mira, eso de leer la Biblia, eso de meterse en la iglesia es para gente que le gusta perder el tiempo, es gente grande, gente que no tiene nada que hacer. Yo tengo una profesión, yo tengo un futuro por delante. Cada que él venía a hablarme de Dios, yo siempre lo rechazaba. Ya para ese entonces yo contaba con 35 demonios en mi persona, que eran 13 guardianes protectores, 2 potestades que se me dieron en Brasil, espíritu de adivinación y muchos otros, que daban un total de 35 demonios en mi persona. Ya para ese entonces yo podía mover objetos que solamente con la fuerza se pueden mover de un lado a otro, y yo podía en viajes astrales irme desde el distrito a Puebla y de Puebla a otro lado a darle las instrucciones a otras personas. Podía hacer esos viajes astrales.
porque ya para ese entonces eran esos pactos fuertes que yo tenía con Satanás. Y ya para ese entonces empezaba yo a practicar el vampirismo, y no porque iban a crecer colmillos o iban a crecer alas, sino porque empezaba yo a beberme la sangre de animales y de personas. Y yo mandaba gentes a involucrarse a las iglesias para que estas fueran destruidas, porque yo no soportaba el cristianismo. Así en eventos que se hacían al aire libre, yo iba y empezaba a echar maldiciones y cosas para que esos eventos salieran mal. Y vemos, ¿verdad?, a través de la Biblia, que dice la Escritura que Dios guarda su pueblo. Entonces llega el momento en que al estar ya pactado yo con Satanás, me dice: quiero que vayas y destruyas a Enrique. Yo agarré todos mis libros de magia y habidos y por haber. Yo dije: lo voy a trabajar con sanaciones, con conjuros, con maldiciones, con todo lo habido por haber que yo sé hacer. Pero nada de lo que yo hice se realizó, porque Dios guardaba a su siervo, a su hijo. Yo dije: creo que estoy perdiendo mis poderes. Yo brinqué a otras áreas, que fue la santería, donde conozco a Celia Cruz, sacerdotisa santera. Y después empiezo a especializarme en lo que fue el vudú, donde conozco a Verónica Castro, sacerdotisa vudú. Y yo dije: ahora sí lo voy a destruir con fetiches, con muñequitos y con todo eso. Y vuelvo yo a intentar la segunda ocasión hacer trabajos y no puedo hacer nada. Ya llegó el momento en que dije: si no pude hacer nada yo con la magia, entonces voy a ir a destruirlo personalmente. Yo tenía la capacidad de controlar a la gente con la mente, o de controlar a los animales. Yo decía: ahorita voy a ir y lo voy a controlar. Cuando este muchacho, ¿verdad?, yo me dirijo hacia su casa, yo me encuentro con la gran sorpresa de que cuando yo llegué a su casa, yo dije: ahorita voy a esperar el momento oportuno y ahorita lo voy a destruir. Yo esperé el momento oportuno y llegó el momento en que él agarra y me dice que me pasara a su casa, y ya estuvimos platicando tantito, y yo dije: ahora es el momento, en un descuido que él tuvo. Cuando yo me quise acercar a él, yo sentí una fuerza que me detuvo, que no me dejaba acercarme a él. Y yo, al quererme acercar más y más, llegó el momento en que a mí me empezó a doler la cabeza. Yo le dije a este joven: yo no sé a dónde te has ido a meter, pero yo veo a tu lado un ser espiritual que no me deja acercarme a ti. Su magia es superior a la mía. Yo tuve que salir derrotado. Y yo empezaba a hacerme 1000 preguntas: ¿por qué no pude hacer nada? Y yo buscaba la respuesta en la Biblia satánica, y la Biblia satánica encontraba yo ahí que decía: por muy práctico que seas en el satanismo, nunca le practiques magia a un protestante, a un cristiano. Ahora sé por qué: porque Dios guarda a sus hijos. Yo empezaba a escuchar voces en las noches que me decían: quítate la vida, realmente no eres feliz, realmente no tienes lo que has querido. Cuando yo empezaba a escuchar las voces, como si me dieran una orden, empezaba a combinar jarabes, pastillas para quererme suicidar, pero no pasaba más de una intoxicación. Llega el momento en que yo dije: tiene razón, tengo muchos problemas, a nadie le importa, lo mejor es el suicidio. Yo salgo de mi casa en un mes de mayo del 88, decidido a suicidarme. Dije: ahorita me aviento a algún crucero, me aviento a las vías del metro, pero yo tengo que terminar con mi vida, con mis problemas. Llega el momento en que el Señor Jesús me lleva directamente a casa de este amigo. Cuando yo llegué, yo le comenté cómo me encontraba desesperado, lo que intentaba hacer, que no sabía qué hacer, y él empieza a hablarme del amor de Jesucristo. Él me dijo: hay ningún otro hay solución, y ningún otro hay salvación más que solamente en Jesús. Me dijo: ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Yo le dije que sí. Y en ese momento él me dijo: pero tienes que romper esas cadenas, esos pactos que hiciste con Satanás. Cuando yo le dije en ese momento que sí, él empezó a orar por mí. Y yo en esos momentos empecé a retar a Dios, empecé a gritarle ahí muchas cosas, muchas groserías, y dije: Dios, si verdaderamente existes, así como dice él, baja y demuéstramelo, porque yo tengo poder, yo conozco a un Señor, pero él dice que tú eres Dios, que tú eres real, que tú existes, demuéstramelo. Pues yo no hubiera dicho eso porque bajó el Espíritu Santo de Dios y me lo demostró. Yo sentí una fuerza en la cabeza que me bajó hasta el suelo, y yo me subo, me levanto enojado. Yo dije: bueno, porque este muchacho quiere que me quede la fuerza si yo no quiero. Y esa fuerza me vuelve a bajar hasta el suelo. Y en esos momentos yo empiezo a ser redarguido por el Espíritu Santo de Dios, y escucho una voz que me dice: clama a mí, yo te responderé. Te voy a enseñar cosas grandes, ocultas y maravillosas que tú no conoces. Cuando yo escuché la palabra ocultas, yo dije: a lo mejor aquí hay algo oculto que mis maestros no me enseñaron. Eso oculto era la salvación que Dios tenía para mi vida, para mi alma. Yo en esos momentos empecé a decirle: Cristo Jesús, ayúdame, no puedo más, quiero morirme, he fracasado en mi existir. Perdóname, Señor, por haberte ofendido, cansado estoy de todo aquí en este mundo. En esos momentos sentí una paz, un amor, una tranquilidad que nunca antes había yo sentido, ni a pesar del éxito, ni a pesar de haber estado rodeado de mucha gente. En esos momentos yo sentí esa paz, sentí el amor de Dios. Yo, a partir de esos momentos,
empiezo a asistir a una iglesia cristiana que me ayudaron, Alcance Victoria.